Buenos días. Bueno, esta fue una sorpresa para mí porque yo estaba comiendo, estaba desayunando y me puse a hablar con mi mamá de un libro que me puse a leer que se llama Ser para Ser de Marco. Quizá algunos de ustedes lo conozcan, quizá no, pero entonces le estaba compartiendo lo que estaba recibiendo de ese libro y ella me dijo, oye, eso deberías compartirlo. Cuando me entero, resulta que ella me dice, ¿cuál es la prédica que vas a dar este domingo? ¿Qué? Fue una sorpresa para mí, pero me alegraba ver que eso que el Señor me había estado hablando a través de un libro, mi mamá consideró de que era algo nuevo y que era necesario de que lo compartiera. Y bueno, antes de empezar quisiera orar. Padre, pon por favor las palabras, Señor, en mi boca, Padre, que me desvíe de tu propósito, de lo que tú estás queriendo decir, Señor Jesús. Que no sea mi elocuencia, que no sea mi vana sabiduría, sino que pueda ser tu palabra, Señor. En tu santo nombre, amén. Y bueno, el nombre de la prédica sería Ser Luz, verbo o adjetivo. Venimos de una serie que se llama Ser Luz, que viene de este versículo: adorar para que Él brille y descienda su plenitud. Y muchas veces creemos que ese pasaje de ser luz es un mandato de tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, no puedes hacer esto, tienes que dejar lo otro. Y sí, el Señor es muy explícito en muchas escenas de la Biblia, como en el Sermón del Monte, cuando dice, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados creo que también dice aquellos que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hay muchas acciones puntuales que se nos dicta sobre cómo vivir en el Evangelio. Pero Jesús llegó, Él vino a predicar sobre algo mucho más importante que lo que debemos hacer y dejar de hacer. La ley de Moisés tenía suficientes reglas sobre lo que se debía hacer o no hacer. ¿Podrían bajarle un poquito la ganancia del micrófono? El volumen de... Ok, listo. Entonces, habían suficientes reglas como para que Jesús viniera a imponer nuevas. Él no vino a traer nuevas reglas para el Nuevo Testamento. Él no vino a extender esa lista de requerimientos que teníamos que hacer. Los judíos eran tan religiosos que si no te lavabas las manos antes de comer, estabas pecando como una ofensa al Señor. Si las mujeres que estaban en el periodo de menstruación no salían y hacían todo un protocolo de lavado, estaban deshonrando al Señor. Y Jesús vino no a traer más protocolos de tienes que hacer esto porque si no eres impío, sino hablar de una relación con Dios. Y durante el Antiguo Testamento se predica una y otra vez: no habrá templo, no habrá tabernáculo, porque yo estaré en medio de ustedes. Ustedes me serán por pueblo y yo les seré por Dios. Si hay algo que se repite en el Nuevo Testamento, no es y yo les daré más reglas, y yo les daré instrucciones más explícitas, sino yo me revelaré a ustedes. Es lo que dice el Señor. Yo me revelaré a ustedes. Y aún así, nosotros somos... La otra vez estaba hablando con una amiga que ella es ingeniera civil, y yo le estaba diciendo, tienes que dejarte llevar por lo que el Espíritu Santo está hablando a tu corazón. Y ella me dice, soy ingeniera, necesito pasos, dame pasos. Y a veces nosotros limitamos todo lo que el Señor quiere hablar porque necesitamos pasos. Es mucho más sencillo tener pasos. Pero aquí en el versículo insignia de esta serie, en Mateo 5:13, decía, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de la colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón.
Por el contrario, se ponen la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos para que puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Este versículo habla sobre que tenemos que ser luz, pero hubo 3 principios que a mí me llamaron mucho la atención, me impactaron. La primera es: ustedes son la luz del mundo. No es ustedes son ese fogón que a medida que necesite lo voy subiendo, bajando o apagando. Es ustedes ya son la luz del mundo. Es lo que son, es parte de su esencia, lo que ustedes manifiestan. No es ustedes hagan luz para el mundo. Eso es algo totalmente distinto. Es diferente cuando tú dices, él es un hombre paciente, a cuando él me tiene paciencia. Es totalmente diferente a él es una persona o ella es una persona amorosa, a cuando tú dices, él está amando. Uno hace referencia a una acción que está haciendo un momento puntual y otro hace referencia a una característica innata de su personalidad, de quién es él. Y aquí Jesús no nos dice, ustedes van a hacer luz. No nos dice, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, sino ustedes son la luz, ustedes serán eso, ustedes serán la luz, se convertirá en parte de su esencia. Y es lo mismo que se describe con Dios es amor. No es Dios me puede amar, es todo lo que es Dios se traduce en amor. Todo lo que hace, todo lo que piensa, todo lo que dice, viene con amor, porque ese es Él. Ese es Él. No se separa una cosa de la otra. No podemos separar nada de lo que Dios hace de su amor. Incluso su manifestación de ira en el Antiguo Testamento es una muestra de amor. Y a eso es a lo que Dios nos lleva. Ustedes son la luz del mundo. Fuimos creados a su imagen y semejanza. Entonces, primero que nos describe es una identidad clara. Lo que ustedes son, lo que nos ha llamado a ser. Una identidad clara. ¿Qué es eso que somos? ¿Qué es eso que somos? Segundo, hagan brillar de su luz delante de ustedes para que aquellos puedan ver las buenas obras de ustedes. Segunda cosa, lo que hacemos. Lo que somos refleja lo que hacemos. Si tú eres una persona temperamental, eso se va a mostrar en cómo haces tus trabajos, en cómo esperas, en cómo te irritas, todo lo que haces, mucho de lo que haces, incluso cómo juegas fútbol, hasta cómo ves televisión. Porque yo estaba viendo las diferentes maneras de ver televisión y hay quienes se echan para atrás, dejan que el televisor pase en automático. Y no sé si ustedes se acuerdan cuando, creo que ya no, pero entonces yo me acuerdo de ver a mi abuela viendo novelas y estar activa, decirle, pero pégale, está engañando. Todo eso muestra tu temperamento. ¿Por qué no te das cuenta que eres bruta? Y esas cosas que hacemos en nuestra vida cotidiana, esas cosas esos pequeños actos, salen de quién somos, salen de lo que hacemos. Eso nos hace pensar muchas cosas, porque a veces uno dice, lo que haces no define quién eres. Entonces, si yo lastimo a otros, eso muestra lo que está en mí, eso muestra parte de lo que yo soy. Soy desparpajado para hablar, eso muestra lo que yo soy. No es una acción que yo perdón y ya, no es una característica de mi personalidad, es una característica de mi carácter que Dios tiene que cambiar. Entonces, primero vamos con una identidad, quiénes somos. Lo segundo es lo que hacemos. Y tercero, a quién le damos la gloria. Para aquellos que puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Esa es la parte más importante. El ingeniero suizo Nobel,
¿A quién se le da gloria cuando se dice el premio Nobel? Es un prestigio recibir el premio Nobel. A esta empresa, a Nobel, a Mahatma Gandhi. ¿Quién se le da la gloria por todo lo que hizo? A Mahatma Gandhi. A Martin Luther, bueno, Martin Luther King es diferente, él proclamaba con la Biblia, él predicaba con Biblia en mano, iba y protestaba con Biblia en mano. Pero lo que hicieron muchos de estos grandes hombres, Mahatma Gandhi, la Madre Teresa de Calcuta, muchas de las cosas que hicieron durante los gobiernos de estos presidentes, ¿a quién se le da la gloria? A Jorge Eliezer Gaitán. ¿Quién se le da la gloria? Al hombre. Pero ¿a qué nos lleva Dios? Para que alaben al Padre que está en el cielo. Entonces eso me hizo pensar mucho. Nosotros podemos hacer acciones muy buenas. Yo puedo, digamos, me gano la lotería y la mitad se lo doy a una fundación. Pero si en mí no está ese ser la luz del mundo, entonces la gente lo va a tomar como que él hizo un acto de valentía, y eso no le va a dar la gloria a Dios, porque cualquiera hace un acto. Pero cuando se refleja en la manera en la que somos, cuando se refleja a través de la manera en la que actuamos, en la que tratamos a los demás, eso le da la gloria al Padre. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la Biblia dice que no hay ni uno bueno. Todos han pecado, todos se han alejado del Señor, y nadie puede ir al Padre a través de Jesús. Ese distintivo hace notar que hay algo diferente y lleva a ver cuál es esa raíz que al final termina siendo el Padre. Entonces tenemos estas tres cosas: identidad de luz, segundo, lo que hacemos, y tercero, para que alaben al Padre. Ahora, esta alabanza no puede salir si nosotros no conocemos al Padre. Eso es sumamente importante. Estamos en esto, que listo, hay que hacer luz, pero eso ¿cómo se hace? Enciendo un switch. ¿Cómo se hace? Lo primero que Jesús decía: para que alaben al Padre. En otras traducciones dicen: a su Padre que está en los cielos. Para poder ser luz, lo primero es tener esa condición de hijo, poder ver al Padre y adorar al Padre que está en los cielos. Y es curioso porque en ese pasaje la palabra que utilizan es una palabra griega, si mal no estoy, griega o romana, que se traduce en pater, de la misma traducción que viene en patriarcas y del derecho de pater familias. Hasta donde pude ver, yo no sé mucho de leyes, pero ese derecho de pater familias está sobre el hombre de la casa. ¿Y ese derecho y esa responsabilidad? ¿Y qué le asigna? Que cuando un hijo digamos, si un hijo es metido a la cárcel, tiene alguna deuda, el pater familias puede asumir esa posición y pagar la deuda. También tiene la responsabilidad de darle su nombre. En ese contexto, era quien daba la trayectoria del linaje. Se traducía mucho como eso, ese entorno de patriarca, quien da el linaje. Y ahora nosotros no podemos seguir un linaje que no conocemos. No podemos seguir la historia de nuestra familia si nunca hemos conocido a nuestra familia. No podemos seguir un legado que no conocemos, que no hace parte de nosotros. No podemos seguir un legado que no conocemos. Y es ese Jesús diciendo: yo soy su Padre, yo les estoy dando el linaje, yo les estoy dando la responsabilidad de que continúen con mis obras. Y eso es algo mucho mayor, porque a veces uno cree: no, voy escalando hasta ser a la altura de Cristo e ir compartiendo.
Pero aquí nos da la autoridad para continuar las obras y seguirlo engrandeciendo al mismo punto de Jesús. No es que seamos eso ahora mismo, no es que estemos al nivel, sino que a eso nos da cuando nos da su nombre, cuando nos llama a sus hijos, a seguir su linaje, a seguir sus obras, a seguir su legado. Pero ¿cómo lo seguimos? ¿Cómo lo conocemos? Jesús daba una pauta muy explícita en... Jesús daba una pauta muy explícita en Juan 5:19. Ciertamente les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve a su Padre hacer. Porque cualquier cosa que hace el Padre, lo hace también el Hijo. Es sencillo, es lo que vemos en nuestro día a día. El niño chiquito poniéndose los zapatos grandes del papá. Vemos a Sarita jugando a que peina a las otras niñas, porque es lo que ve hacer a su mamá. Y una historia que contaba mi mamá es que nos veía a veces supuestamente leyendo, bueno, a mí me veía leyendo a los 2 años. Yo me emocionaba viendo un libro, supuestamente leyendo, yo ni hablar sabía, y estaba bla, 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 bla. ¡Ah! Se murió, bla, 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 bla. Y estaba emocionado, y mi mamá se llenaba de gozo, porque eso era lo que yo veía hacer a mi papá. Y es eso, lo que vemos hacer a nuestro Padre, es lo que podemos hacer. Solamente aquello que lo vemos hacer es lo que podemos dar. No podemos dar de lo que no tenemos. Y si quizá tú has intentado amar a tu familia y te ha costado, si tú has intentado obedecer en algunas áreas y te ha costado, dices, pero ¿por qué no puedo? Si tú intentas servir y ves que todo te sale mal, intentas hacer y ves que las cosas no funcionan, quizá tienes que echarte para atrás y mirar al Padre. Primero está nuestra identidad, después están las obras que hacemos y por último está darle la gloria al Padre. Es una cadena detrás de la otra. No podemos darle la gloria al Padre si no lo conocemos, si no tenemos esa identidad de hijos. Y no podemos, nuevamente, no podemos darle la gloria al Padre si no hacemos nada que muestre quién es Él. Simplemente no podemos. Así que vamos a pensar, eso fue algo que me dio mucho, vamos a estar indagando en nuestro corazón. ¿Qué es eso que quiero hacer pero no puedo? ¿Y qué debo hacer primero? Ver al Padre hacerlo. Si me cuesta amar a mi mamá, si me cuesta amar a mi hermano, si me cuesta amar al vecino, primero debo ver al Padre amándolo. Y ahora, yo no soy un experto en esto, apenas tengo 20 años, tengo muchos errores por cometer y hay muchas rabias que me faltan por pasar. Pero sirviendo en el ministerio, algo que me pasó es que yo veía que nadie venía al grupo de jóvenes o llegaban al ensayo de alabanza. Y bueno, yo tiendo a ser muy celoso con mi tiempo. Entonces cuando llegan media hora tarde significa que me retrasaron otra media hora. Y a veces yo estaba indignado y mi papá, calmado, mi papá, un hombre sabio, manso, él se calmaba, llevaba el servicio y cuando acababa, amados, hay que respetar al Señor con su tiempo. Y yo de una vez con ganas de volarle la cabeza a todo el mundo, hasta que empezamos a orar antes. Empezamos a orar por las personas que iban a venir. Empezamos a orar por las personas antes de que llegaran. Y eso fue un video que nos compartió mi papá del pastor Andrew McMillan. Decía que oráramos por ellos por la célula y creyéramos que el Señor iba a obrar. Era diferente, se volvía totalmente diferente cuando los veíamos acercar. Veíamos que llegaban tarde, pero ya habíamos orado por ellos. Y nuestra oración no era, Señor, que lleguen tarde porque tengo que llegar a esta reunión, sino
Padre, Señor, que tú le hables. Padre, tú conoces su debilidad, tú conoces, Señor, eso que está pasando. Tú conoces, Señor Jesús, cómo está en casa. Y empezamos a sentir lo que el Padre sentía por ellos, no en completa plenitud, pero podíamos ver algo de lo que el Padre decía, de lo que el Padre sentía por ellos. Y al verlos amarlos, ¿cómo podemos tener rabia? Tú dices, si el Señor que tiene todo para castigarlos, si tiene todo para tirar la primera piedra, y tú puedes ver esa condición de amor que tiene, tu corazón no puede seguir enojado. Tu corazón no puede seguir con ganas de volarle la cabeza al que tienes al frente, sino que se conduele y da misericordia. No podemos actuar con misericordia si no hemos visto su misericordia. No podemos actuar con amor si no lo hemos visto en amor. Y a veces creemos que podemos hacerlo. Y por eso es que se ven tantos casos de ministros del Evangelio, hombres del Señor, grandes en poder, en palabra, que ellos soplan y se cae 5,000 personas. Y después de 10 años de ministerio nos enteramos de que tenía una segunda familia. Nos enteramos de que tenían malversaciones de fondos, de que se robaban la plata de la iglesia. ¿Por qué pasa esto? Porque no han conocido eso del Padre y no han dejado que la luz del Padre entre en ellos. Y sé que suena contradictorio, pero Jesús nos advierte de estas personas en Lucas 13:21. No todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de maldad. Nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y esto es fuerte porque podemos vivir toda nuestra vida en el Evangelio en modo automático, sin conocer al Padre. Y es algo que asusta, llegar al cielo después de haber dicho, Señor, pero yo me levantaba todos los sábados para el ayuno y estaba en todos los cafés con la pastora. Y el Señor dijo, sí, yo te vi, pero tú nunca me conociste. Nunca hablaste conmigo. Y hubo una frase hubo un momento en el que yo estaba hablando con un pastor y yo le decía, es que estoy cansado de la iglesia porque ellos me explotan, ni siquiera tengo sueldo y me tienen trabajando hasta altas horas, editando los videos, llegando al grupo de jóvenes, yo estoy cansado, allá no me valoran, que estoy también en la universidad haciendo de todo, yo no siento que el Señor me habla. Y él me dice, te la voy a poner así. Digamos que tú estás en un salón de clase con el mejor profesor del mundo y tu compañero te pide que le expliques algo. Tienes al mejor profesor del mundo, tienes a la mejor universidad del mundo, pero si te están pidiendo ayuda y tú te concentras en ayudar al que está al lado, no vas a aprender. Y nosotros tomamos muchas veces la iglesia para demostrar eso que podemos hacer, para servir a todo el mundo, y se nos olvida que Jesús está al frente, que tenemos que escucharlo primero. Y Él no siempre nos va a hablar en un estado de quietud, no siempre nos va a hablar desde las sillas. Jesús, como les habló a muchos de sus discípulos, vayan de 2 en 2 y prediquen las buenas nuevas. A muchos los ponía a tener las manos en la masa para poder enseñarles. Sirviendo los panes, Jesús les habló, les decía qué poca fe tienen, poniéndolos a servir los panes y los peces. Pero ¿dónde está el detalle? En que no dejaban de ver al Padre, no dejaban de ver a Jesús. Y podemos estar haciendo 1000 cosas, y eso fue una cosa que nos compartieron en el avance pastoral, que muchos pastores tienen la agenda llena de actividades, pero se sienten vacíos por dentro porque no ven al Padre.
Y cuando pasa eso, llega un punto en el que nos cansamos, botamos el chupo y echamos todo a la basura. Y ha pasado muchas veces, los que llevan años en el Evangelio lo han visto. Pero ese muchacho que servía con tanta pasión, ¿por qué se apartó al mundo? Estaba en la iglesia, servía con pasión, el Espíritu Santo oraba a través de él, pero él no se daba espacio de conocer al Padre. Y sí hay una posibilidad, sí es posible dar, y lo que daremos de lo que vemos del Padre va a ser mucho más glorioso que cualquier cosa que podamos hacer en nuestras fuerzas. Acuérdense del versículo de la samaritana, ese pasaje en el que él estaba pidiendo agua, pero ¿qué fue lo que él le entregó a la samaritana? Le dijo: si me conocieras y el don que Dios da de mí, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua. Si las otras personas conocieran quiénes somos, quién es lo que el Señor ha puesto en nosotros, cuál es el don que ha hecho en nosotros, si las personas vieran primero eso que Dios deposita antes de aquello que debemos hacer, entonces nos pedirían agua, entonces nos pedirían, dame de esa agua, y nosotros se las daríamos. Pero cuando queremos estar dando y dando y dando, terminamos secándonos. Sin haber recibido, terminamos secándonos. Y terminamos apartándonos del Padre porque creemos que Él no nos escucha cuando nosotros no nos sentamos a verlo, a hablar con Él. Y en Hechos 3, el versículo 6, ¿qué fue lo que le daban los apóstoles al pueblo de Israel, aquellos que le predicaban? Cuando estaban pasando junto al templo, hubo un paralítico que les pidió una moneda. Y regálenme una moneda para este paralítico. ¿Y qué fue lo que él dijo? ¿Qué fue lo que dijeron Pedro y Juan? No tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y él se levantó y andó. ¿Qué fue lo que le entregaron a este samaritano? ¿Y qué fue lo que más me impacta? Es que este paralítico no solamente se paró, ay gracias, le dio un abrazo y se fue. Se levantó y danzó hasta entrar en el templo y le daba las gracias al Señor y le daba gloria al Señor. ¿Y cuántas personas no piden un milagro y abrimos una red de oración y el Señor los sana? Y a los 15 días ya están por fuera de la iglesia, ya están en el mundo. Porque muchas veces no están recibiendo eso del Padre. A veces es porque ellos no quieren. Porque hay pasajes en los que hacían lo mismo con Jesús. Jesús los sanaba y ellos se iban. Hubo un pasaje de 10 leprosos que fueron sanados y uno se devolvió a dar las gracias. Y uno se devolvió a dar las gracias. Eso pasa, pero muchas veces ocurre porque no es de lo que somos, de lo que damos. Y Pedro y Juan conocían tan bien su identidad en Cristo, que ellos dijeron, viendo esto, respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué ponen sus ojos en nosotros como si nuestro poder o nuestra piedad hubiésemos hecho a andar este? ¿Qué significa eso? Que no es que ellos tengan poderes sanadores, ni que sean tan santos que la gente se vaya a sanar. No era cuestión de su santidad, no era cuestión de lo que ellos pudieran hacer, sino porque Cristo lo había hecho. Ellos lo entendían. Y por años hemos predicado de que hasta que no seamos santos, el Señor no se va a manifestar. Por años lo hemos predicado y por años lo hemos creído. Y no es que no debamos tener una vida en santidad. Es reconocer quién soy yo en el Padre y quién es el Padre obrando en mí. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el verbo y el adjetivo? Cuando decimos ser luz, repito, no es algo que hagamos, no es un verbo que podamos hacer y dejar de hacer. Se convierte en un adjetivo, una característica
de nosotros. No somos por momentos, como los niños chiquitos que dicen, ya no eres mi mamá, ya no eres mi hermano. No es algo que podemos encender, apagar, que podamos renunciar o no. Se convierte en algo de lo que somos, una característica, un adjetivo. Y ahora yo oraba por esto y decía, Señor, pero esto es algo que apenas vengo a entender. ¿Cómo puedo compartir algo y enseñar sobre algo que no he vivido? Y el Señor me mostró que de hecho Él sí lo ha hecho. Muchos de ustedes me han visto, bueno, quizá durante el servicio no, porque estoy atendiendo mil y un cosas, pero cuando hablan conmigo, por lo general siempre estoy con una sonrisa, mamando gallo, riéndome. Y cuando yo tenía 12, 13 años, era igual, pero era falso. Llegaba a mi casa y estaba triste, me sentía solo. Pero el Señor empezó a trabajar eso en mí, empezó a escarbar dentro de mi corazón, hasta que ese gozo que ahora yo creo que es característico mío, no porque las demás personas lo reconozcan, sino porque así lo he recibido yo, se ha vuelto parte de mí, se ha vuelto mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor se ha convertido en mi fortaleza y seguirá creciendo, seguirá haciéndolo. No lo digo con vanagloria, porque no es como si yo supiera cómo hacerlo, no es como si yo fuera a un gimnasio y lo entrenara y lo consiguiera. Es que Dios escarbó en mi maldad, escarbó en mi suciedad, escarbó en esos rollos que tenía y Él se encargó de limpiarlo. Yo no hubiera sabido cómo hacerlo. Antes me entristecía cada 2, 3 meses. Llegaba un fin de semana y decía, no tengo nada que hacer, nadie me escribe, estoy solo, mis pastores se han olvidado de mí, mis papás no están en la casa, mi mamá no me prepara lo que quiero, nadie me quiere, todos me odian. Y el Señor empezó a hablar de mí, cambia ese lenguaje, empezó a ministrar gozo. Había encuentros que tenía con el Padre en el que sin mentirles me echaba chistes en medio de la predicación y empezaba a reírme y no controlaba esa risa y me decían, oye, pero ya no te da pena, y yo no podía controlar la risa porque se había vuelto el Espíritu Santo riendo a través de mí y seguía riendo. Tanto en el que en Aviva, que es donde sirvo como universitario, dice que yo estaba endemoniado, porque ese siempre era el que se reía durante las ministraciones. Ese es el Mateo de los viajes raros. Pero yo sabía que era el Señor alimentando el gozo en mí. ¿Por qué? Porque Él me prometió que lo haría y eso hizo. Y ahora, no me acuerdo dónde está este versículo, creo que es en Santiago, pero el que pida, el que crea que lo hay, algo así. Para tenerla hay que creer que lo hay. No es algo que vayamos a pedir una vez y ya. Fue Hebreos, gracias. Es como esa viuda que estaba pidiendo y pidiendo incesablemente. Yo no lo pedí una vez. En mi caso fue una petición constante durante 3 años. Hasta que en pandemia yo sentí que el Señor terminó de hacer muchas cosas. Y por ratos me da la chiripiorca otra vez. Y me dan ganas de entristecerme. Y el Señor me recuerda, el gozo del Señor es tu fortaleza. Y lo vuelve parte de mí. Servir ya no es algo que hago porque mis papás me están viendo y si no me pegan. Nunca fue así, aclaro, es un chiste, pero pero no es algo obligado, no es porque tengo que hacerlo. Servir se ha vuelto parte de mí, tanto al punto en el que si yo voy a un cumpleaños, si yo voy a donde sea, me cuesta estar quieto. ¿Cómo traigo? Ha vuelto parte de mí porque he visto al Señor hacerlo en mí. Ahora, el Señor no quiere una iglesia que ame. El Señor no quiere una iglesia que camine en santidad. El Señor quiere una iglesia santa, una iglesia que refleje su amor, una iglesia misericordiosa. Y la única manera en la que podemos verlo es viendo al Padre. La única manera en la que podemos darlo es viendo al Padre. Entonces vamos a ponernos de pie.
Vamos a orar. Y vamos a pedirle, hay muchas áreas en nosotros que sabemos que no hemos podido superar, que han estado ahí estancadas. Pero primero debemos ver al Padre, primero debemos ver al Señor obrando. Y tú conoces esa área de tu corazón en la que te ha costado, esas áreas en las que tú has sentido estado estancado por años y me cuesta porque ni siquiera entiendo cómo es. Ese tema del gozo, cómo es ese gozo, ese tema de amar, cómo es amar, qué se siente amar. Vamos a pedirle al Padre con fe, con tanta fe que sabemos que si no nos los da hoy, nos los dará mañana y si no mañana, pasado, hasta que lo dé, porque el Señor no es, porque siendo el Señor buen Padre y siendo nosotros malos padres, no le damos lo que necesitan a nuestros hijos, y el Señor siendo el mejor de los padres, siendo amor, no nos dará de aquello que necesitamos, que le pedimos y que disponemos nuestro corazón. Y última cosa, no pedimos constantemente, no pedimos incansablemente porque el Señor se le olvide, sino porque a veces nuestro corazón no está listo para recibirlo. Y hasta que no nos disponemos, nos humillamos y decimos, Señor, yo lo necesito, es que nuestro corazón no está listo. Es diferente un muchacho de 15 años que dice, yo quiero tener 15 millones de pesos sin ningún gasto, sin la necesidad de hacerlo, a alguien de 30 años, 25 años, que ya tiene que pagar arriendo, que tiene que pagar hipoteca, que tiene que pagar sus obligaciones. Es muy diferente cómo lo administramos y cómo lo manejamos cuando lo necesitamos desesperadamente a cuando lo queremos. Así que vamos a pedir no como quien lo quiere, sino como quien lo necesita, y seguiremos, porque las necesidades no se van, los antojos sí, las necesidades no. Padre, ven, Señor Jesús, permítenos ir hacia ti. Tú viniste inicialmente a esta tierra, papá. Tú viniste a este lugar a mostrarte como Padre, y quien conociera a Jesús te conocería a ti. Pero a nosotros nos cuesta ir donde estás tú, nos cuesta ir como Moisés al monte, subir a ese lugar de tu presencia y esperarte, Señor Jesús. Perdónanos, papá, perdónanos, Señor Jesús, porque me he desesperado y he dicho, así soy yo y no voy a cambiar. En vez de disponer mi corazón, Señor, perdóname, papá. Perdóname porque he estado haciendo tantas cosas que se me olvida escucharte. Perdóname, Señor, porque he estado sirviendo tanto en la iglesia que se me olvidó conocerte, papá. Perdóname, Señor Jesús. Padre, perdóname. Limpia mi corazón, Señor, de todo este orgullo santo, papá, que dice, no puedo disponer de tiempo para adorar al Señor porque me necesitan, porque si no esto se cae, si no pasa esto otro. Perdónanos por creer que el mundo se puede caer si no estamos, en vez de dedicarle tiempo a ti, Señor. Nos llevaste una y otra vez, llevaste el pueblo de Israel una y otra vez a esperar durante días, durante semanas, hasta que tú bajaras con la instrucción. Y ahora queremos, Señor, esperar en tu presencia. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. No nos moveremos de acá, papá. No actuaremos, no moveremos un solo dedo hasta que tú nos digas, obra. Perdónanos, Señor Jesús, porque como Saúl hemos actuado primero, no te hemos esperado y hemos querido darte honra a ti, Señor Jesús, y hemos terminado construyendo ídolos. Perdónanos, Señor Jesús, perdónanos, Padre, y limpia nuestro corazón. Y ahora toma estos minutos para hablar con el Padre. Vamos a recibir. Órale al Padre, Señor, yo quiero ver tu amor, yo quiero ver tu paciencia, yo quiero ver tu santidad, yo quiero ver tu justicia. Permíteme verla. Hola,
Si te gustó este mensaje, yo te pido que puedas suscribirte ahí a todos nuestros canales Comunidad Cristiana de Fe y Esperanza en Turbaco. Dale like a este mensaje y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las cosas que Dios está haciendo a través de nuestros servicios. Ya sabes, te esperamos y que el Señor te bendiga.